La paz del Señor. Me alegro de todo corazón de saludarte. En este día te voy a dar 3 consejos sobre cómo sentir a Dios en la oración. Porque el Evangelio de hoy es un Evangelio que nos muestra unos detalles muy significativos que nos van a ayudar a esto. Estamos en el sábado de la 5ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. No sé si te he dicho que me alegro muchísimo de saludarte. Estoy hoy en el coche. Ya veis que en esta temporada estoy teniendo que salir bastante con el coche y entonces muchas veces tengo que parar en un determinado momento de mi camino para compartir con vosotros el Evangelio del día. Porque a veces llego tarde a la ermita, salgo temprano, llego tarde y entonces ya si no grabo cuando estoy de camino ya no puedo grabar el Evangelio. Como es sábado, quiero subrayar con todo mi corazón la importancia de que renovemos profundamente de todo corazón en este día nuestro amor a María. Vamos a escuchar atentamente el Santo Evangelio. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron, llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000, y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Preciosísimo este Santo Evangelio. Tengo aquí a la Reina de la Paz, mi queridísima Reina de la Paz, que yo creo que en este sábado quería ella que la vieseis porque se ha caído del libro.
Cuánto cariño le tenemos a esta reina de la paz, ¿verdad? Cuántas alegrías nos ha dado, cuantísimas alegrías y cuantísimos regalos espirituales nos ha dado. Entonces, fíjate lo que dice el Santo Evangelio. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente. Perdonad que voy a beber un poquito. Sabéis que siempre durante el Evangelio suelo beber. Jesús llama a sus discípulos y les dice: siento compasión de la gente. Esto es importantísimo. Hay dos cosas importantísimas en esta frase. La primera es darnos cuenta de que Jesús siente compasión de la gente. Es decir, que nuestro Dios es un Dios inmensamente compasivo. Que nuestro Dios es un Dios al que todo lo que nos pasa, le importa muchísimo. Que nuestro Dios es un Dios que si somos felices, le llega al corazón. Y es un Dios que si sufrimos, también le llega al corazón. Algunos filósofos de la antigüedad decían: Dios es el ser perfecto, el ser perfectísimo, el ser sumamente perfecto. Pero una de sus características, por ser sumamente perfecto, es que es impasible. Impasible, nada le afecta. Esto que dijeron algunos filósofos antiguos, que Dios es impasible, que nada le afecta, es una cosa que también el demonio, que es el enemigo de nuestras almas, nos la insinúa, nos la dice con voz bajita al oído. ¿Qué dice el demonio al oído? A Dios no le importas. A Dios no le importa lo que te pasa. A Dios no le importa si sufres. A Dios le da igual. A Dios no le importa la gente. Le da igual. Porque Él está allá arriba, en su cielo, y nosotros le quedamos muy lejos. Eso intenta convencernos el demonio, que a Dios no le importo, que a Dios no le importamos, que Dios es frío e impasible. Pero esto es absolutamente falso. Porque Jesús, y no los filósofos,
es el que nos ha mostrado cómo es Dios. Porque los filósofos son seres humanos como tú y como yo, que pueden llegar a una serie de conclusiones sobre cómo es Dios, que serán más o menos acertadas. Pero no conocen a Dios. Pueden tener un cierto conocimiento por su inteligencia, por la inteligencia que Dios nos ha dado, pueden conocer en cierto modo a Dios, pero con muchos errores, de manera muy imperfecta. Solo puede conocer de manera perfecta a Dios sin errores aquel que ha estado con Dios, que le conoce perfectamente, porque ha vivido con Él desde la eternidad, porque Él también es Dios a su vez, que es Jesús, y ha venido a contárnoslo. ¿Y qué nos ha dicho Él? Él nos ha dicho, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Quieres saber cómo es el Padre? Mírame a mí. Mira cómo soy yo, lo que hago, lo que digo, cómo siento, y sabrás cómo es el Padre. ¿Y qué vemos hoy en el Evangelio? Que dice, Jesús, siento compasión de la gente. Entonces, ¿Dios es impasible? No. ¿Estás absolutamente seguro que Dios no es impasible? Sí. ¿Por qué estás tan seguro? Porque Jesús es Dios. Y Jesús nos ha dicho que Él es la imagen del Padre. Y Jesús no era impasible. Luego Dios no es impasible. No solamente Jesús no era impasible, sino que le llegaba al alma todo lo nuestro. Nuestras alegrías y nuestras penas. Entonces ya hemos dado el primer paso, que es muy importante. El primer paso es que Dios tiene un corazón de oro, que Dios tiene un corazón de amor inmenso, que Dios tiene un corazón tan grande y tan bueno como no le tiene nadie, y siente un amor infinito por nosotros. Pero ahora vamos a dar el segundo paso. Bien, puesto que Dios siente ese amor infinito por mí, ese amor loco, loco por mí, ¿cómo puedo hacer yo para sentir ese amor en mi vida? ¿Cómo puedo yo hacer para experimentar ese amor en mi vida? Porque, evidentemente, no es lo mismo que yo con mi cabeza crea que Dios me ama inmensamente y que todo lo mío le llega al alma, que lo crea con mi cabeza, a que yo lo sienta en mi vida, lo experimente en mi corazón. Se trata de tener experiencia viva del amor personal de Dios por mí. Esta gracia, querido hermano, querida hermana, querida alma contemplativa, la tenemos que pedir mucho. Tener experiencia viva del amor inmenso que Dios siente por mí. Bueno, pues te voy a dar 3 consejos tomados del Evangelio de hoy para ver, voy a cambiar un poco de postura, para ver cómo tener experiencia viva de ese amor loco que Dios tiene por mí.
El primer consejo ya te lo deberías saber de memoria, porque te lo he dicho tantas veces. El primer consejo es que ores muchísimo, que dediques mucho tiempo a la oración cada día. Santa Teresa de Jesús, vamos a esperar a que pase este coche, este carro, como decís en América. De aquí en España un carro es un artefacto antiguo de madera con unas ruedas que va tirando de él un animal de carga, un borrico, una vaca, un caballo. Eso es un carro aquí en España. Pues ya se me ha ido por contaros la tontería del carro. En fin, primer consejo, que dediques mucho tiempo a orar. Te lo digo tantas veces, querida alma contemplativa, querido seminarista, querido hermano sacerdote. Decía Santa Teresa, no sé cómo quieren gustar los regalos de Dios, las almas, no sé cómo quieren gustar los regalos de Dios si allá donde los hace no van a recibirlos. Significa, no sé cómo las almas quieren gustar los regalos de Dios si allá donde Dios hace esos regalos, en la oración, no van a recibirlos, no van a orar, no están en oración. ¿Cómo van a recibir los regalos de Dios si no están en la oración? Y donde Dios los da, esos regalos, es en la oración. Segundo consejo. Fíjate un detalle de este Evangelio. Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que los sirvieran. O sea, Jesús ha sentido compasión de la gente. Bien, ya has oído el Santo Evangelio, ya has oído toda la lectura, ya sabes por qué ha sentido compasión, que es que la gente tenía mucha hambre, habían caminado mucho, tenían que volver a casa. Y ya has leído, has escuchado el milagro que hizo Jesús. Cuando Jesús ve que la gente necesita comer, les pide a los discípulos que le traigan los panes que haya y los peces que haya. Pero Jesús, hay un detalle muy importante, antes de repartirlos, da gracias al Padre. Dice el Evangelio, Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias, es decir, dio gracias a Dios por esos panes y después de dar gracias a Dios, le dijo a los discípulos, repartidlos a la gente. Fíjate en el detalle. Jesús lo que quiere es ayudar a la gente, dar de comer a la gente, pero antes de dar de comer a la gente, da gracias a Dios. Antes de acordarse de la gente, se acuerda de Dios.
se acuerda del Padre. Es decir, lo primero es el Padre. El primero al que hay que amar, el primero al que hay que dedicarle nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra ternura, nuestra delicadeza, el primero es a Dios. Primero a Dios y luego a los demás. Entonces, ¿quieres sentir el amor de Dios? Pues sé delicado tú con Dios. Igual que Jesús lo fue en el Evangelio de hoy. ¿Qué hizo Jesús en el Evangelio de hoy? Darle gracias a Dios Padre por aquellos alimentos. Jesús era inmensamente delicado con el Padre. Era inmensamente delicado con Dios. Pues bien, si nosotros queremos sentir el amor de Dios, tenemos que ser delicados con Dios. ¿En qué? En 1000 detalles. El que ama, cae en la cuenta de 1000 detalles de delicadeza. El Padre Alfredo no solo es un superior que nos ama mucho, es que tiene 1000 detalles de amor con los hermanos de la comunidad. Tiene 1000 detalles en los que se hace real cuánto quiere a los hermanos. Porque el amor verdadero no es un amor abstracto, teórico, que se queda en las nubes. El amor verdadero se concreta en 1000 detalles de amor. Entonces, tú o yo podemos decir, yo amo muchísimo a Dios. Bien, si es verdad, tendrás 1000 detalles de amor con tu Dios. Y entonces va a ocurrir lo siguiente. En la medida que tú vas cuidando esos detalles de amor con Dios, tu alma se va haciendo delicada con Dios. Y en la medida que tu alma se va haciendo delicada con Dios, se va haciendo sensible a su amor. Es decir, eres mucho más capaz de sentir su amor. Eres mucho más capaz de percibir su amor. Entonces, segundo consejo para sentir el amor de Dios, sé delicado con Dios. Tercer consejo, tomado también del Santo Evangelio. Dice el Santo Evangelio: tenían también unos cuantos peces. Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que se los sirvieran también. Entonces Jesús no dijo, bueno, ya les hemos dado pan, que se conformen con eso. No. Como también había peces, les da pan y les da peces. Porque Jesús no solo era delicado con el Padre, sino que también era delicado con sus hermanos y sus hermanas. ¿Quieres sentir el amor de Dios en tu vida? Sé delicado con los demás. Ten 1000 delicadezas de amor con las personas con las que convives. Porque si tú eres delicado con los demás, tu corazón se hará sensible al amor, tanto al amor de Dios como al amor de los demás. Lo que no puedes es tratar mal a los demás y luego querer sentir el amor de Dios. Porque si tratas mal a los demás, tu corazón se hace insensible. No solo insensible a los demás, también insensible a Dios. Porque tú no puedes partir tu corazón. Mi corazón va a ser sensible a Dios e insensible a los demás. O va a ser insensible a Dios, pero sensible a los demás. No, el corazón no es así.
Si tu corazón de verdad es sensible al amor, será sensible al amor de Dios y de los demás. Y si es duro al amor, será duro al amor de Dios y de los demás. No puedes decir, voy a ser delicado para esto y para esto no. Como no seas delicado para una cosa, tu corazón se embrutece para todo. Por eso tenemos que tener cuidado. Y si tú eres delicado con una persona, y esa delicadeza es verdadera, te irá saliendo ser delicado con los demás. Y si no empiezas a ser delicado con los demás, al final tampoco lo serás con esa persona. Porque el corazón es como es. Si tu corazón es delicado, será con todos. Y si tu corazón no es delicado, será también con todos. Eso de con unos sí, con otros no, dura un poco de tiempo. Pero al final el corazón se decanta para un lado o para otro. Para ser delicado o para no serlo. Bueno, creo que estos consejos son muy valiosos, mi querida alma contemplativa. Creo que de verdad estos consejos nos ayudan a experimentar en nuestra vida el amor de Dios. Voy a hacerte una última matización. Pero bueno, estas cosas las hablaremos más despacio en el curso de oración. Que lo importante no es sentir a Dios. Que lo importante es vivir de fe. Hay personas que dicen, debo estar fatal espiritualmente porque no siento a Dios. En la vida espiritual lo importante no es sentir. Una persona puede estar unidísima a Dios y no sentirle. Ya lo explicaremos, por eso te remito al curso de oración. Pues esto es todo por hoy. Me he alegrado muchísimo de estar contigo. Un abrazo muy grande, mi querida alma contemplativa. Por intercesión de María, dulce Reina de la Paz, te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La paz del Señor.